Padre bueno y tu misericordia nos cada mañana, Dios, cada día. Gracias, Señor, por tus bendiciones. El día de hoy que vamos a compartir bendición y sabiduría Gracias, Dios. del día. Sí, le doy, Señor, dándole, pediré de lo alto, Señor, para que pueda educarnos y mantenernos a nosotros y llevarnos en este camino. Que la palabra que vaya a dar pueda llegar a nuestros corazones, no solamente a nuestros oídos, sino transforme nuestra vida, nuestro corazón. Y gracias por María y Esteban, Señor, que han tenido esta iniciativa de poder estar aquí compartiendo, Señor. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Todos me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Ok, bueno, vamos a comenzar y bueno, en la medida que vayamos en el proceso fluyendo en el tema, esperamos que algunos se conecten, pues. Pero el tema de hoy, yo quiero que usted subraye en su mente, si no trabaja para anotar, un poquito, digamos, ponga allí herencia en Cristo, herencia en Cristo. Y vamos a hablar hoy, vamos a disertar un poquito acerca de lo que es el concepto de la bendición y el concepto de la maldición desde la perspectiva de la gracia, del nuevo pacto, ¿ok? Del Nuevo Testamento. Entonces, quisiera, como siempre, comenzar con un pensamiento. En este caso serían dos pensamientos que lo vamos a tomar como base para construir. Y el primer pensamiento dice de la siguiente manera, dice, desde la perspectiva del nuevo pacto en la gracia, Dios no maldice a los hijos, Dios disciplina a los hijos. ¿Ok? Yo quiero que usted pueda internalizar este pensamiento que creo que es importante. Lo voy a repetir. Desde la perspectiva del nuevo pacto en la gracia, Dios no maldice a los hijos, Dios disciplina a los hijos. ¿Ok? La base escritural de ese pensamiento está en Hebreos capítulo 12. Y el segundo pensamiento lo vamos a tomar de la siguiente manera y dice así, desde la óptica del antiguo pacto, bendición era algo que recibíamos basado en la obediencia. O sea, desde la óptica del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, bendición era algo que recibíamos basado en la obediencia. En el Nuevo Pacto, bendición es una persona que ya tenemos. ¿Ok? Quiero que usted mantenga en su corazón, en su espíritu, estos dos pensamientos que son importantes. Desde la perspectiva del Nuevo Pacto, en la gracia, Dios no maldice a los hijos, Dios disciplina a los hijos. Una cosa es maldición y otra cosa es disciplina. Y el segundo pensamiento dice, desde la óptica del antiguo pacto, bendición era algo que recibíamos cuando obedecíamos. En el nuevo pacto, bendición es una persona que ya tenemos, la cual es Cristo. ¿Ok? Y es interesante porque para el contexto, digamos, histórico de Israel, digamos, enmarcado en el antiguo pacto, obediencia o desobediencia se presentaban como fundamento de prosperidad o desastre. Es decir, cuando el pueblo de Dios, Israel, ellos desobedecían, ellos pecaban contra Dios, ellos caminaban tras dioses ajenos, es decir, su caminar no era correcto, no era bueno delante de Dios, ellos recibían maldiciones, ¿ok? Pero cuando ellos se portaban bien, cuando se volvían a Dios, cuando se volvían a la pureza, a la santidad de sus corazones, cuando cumplían los preceptos que establecía Dios en su palabra, ellos eran bendecidos, de tal manera que el principio en el antiguo pacto era, si me porto bien, recibo lo bueno. ¿Ok? Si me porto de acuerdo a los estatutos y los preceptos y los mandamientos de Dios, voy a recibir lo bueno. Pero si no recibo, si no estoy acorde, mejor dicho, con los principios que Dios establece, bueno, sencillamente recibiría maldición. ¿Ok? Por ejemplo, uno de los textos que mucha gente usa para predicar actualmente y lo usa de manera impráctica y descontextualizado es Deuteronomio capítulo 28, donde están las maldiciones y las bendiciones. No sé cuántos lo han leído. ¿Ok? Deuteronomio, por lo menos Deuteronomio 28:15
dice, pero sucederá que si no obedecieres al Señor tu Dios, guardando todos tus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Así era la mentalidad del antiguo pacto, ¿ok? ¿Estaba condicionado por la obediencia o estaba condicionado por la desobediencia? Deuteronomio 28:15, lo voy a leer nuevamente porque quiero que tomarlo como una parte introductoria de lo que hoy vamos a aprender y creo que es importante. Dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Eso está enmarcado puntualmente y específicamente para el pueblo de Israel. En Deuteronomio, versículo 28:2, antes en el contexto de lo que acabamos de leer, dice, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Es decir, nuevamente, el principio, ¿ok? La bendición estaba condicionada a mi obediencia y así era el contexto del antiguo pacto. De hecho, en Malaquías capítulo 3, versículo 9, Dios, el profeta Malaquías, hablando acerca de lo que son los diezmos, donde declara tácitamente trae los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Malaquía 3:9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y está en el contexto de ese mandamiento donde el Señor dice, a través del profeta Malaquías, enmarcado en el contexto histórico de Israel, trae los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Probadme pues en esto, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde, y aún reprenderé al devorador por ustedes. Es decir, Dios había prometido a Israel que si ellos diezmaban, daban el 10% de la cosecha, ellos iban, Dios iba a abrir las ventanas de los cielos. Esto es importante porque cuando vemos, vemos este texto a la luz del Nuevo Testamento, vemos que ya nosotros no vivimos con ventanas abiertas. Ya hubo alguien que traspasó los cielos y nos trasladó a nosotros a lugares celestiales. De tal manera que ya yo no diezmo para ver ventanas abiertas. Yo diezmo, si quiero diezmar como principio bíblico, ok, puedo hacerlo, pero no para ver ventanas abiertas, porque yo en la gracia lo que doy, lo doy desde una naturaleza y lo doy porque vivo con los cielos abiertos. Ya todos nosotros tenemos los cielos abiertos, ok. Entonces, es interesante todo lo que estamos hablando porque, digamos, el punto convergente, y aquí ya quiero entrar en materia, el punto convergente de un antes y un después de lo que estamos hablando en el marco del antiguo pacto y en el marco del nuevo pacto ahora en la gracia, en Cristo el Señor, en la cruz es el punto convergente de ese antes y un después, ¿ok? Antes de la cruz yo vivía dándole a Dios mi obediencia para que Dios me pudiera bendecir, mi dar en todos los sentidos integralmente de mi vida, lo que yo daba, lo daba desde la obligación de obedecer a Dios y Dios me abría la ventana, Dios me bendecía, pero en el antiguo pacto ya yo no doy por obligación, ya yo no me santifico por obligación, ya yo no me consagro por obligación, no hago nada para agradar a Dios, simplemente lo hago porque porto una naturaleza que se llama Cristo, que es una vida que tengo dentro y la debo manifestar. Esto es importante porque la cruz es el punto convergente. Después de la cruz, ya yo no tengo que esperar que las bendiciones me alcancen. Ya yo contengo la bendición. Ya yo no debo estar deteniéndome en el camino para que de alguna manera las bendiciones me alcancen. Ya en Cristo, ya fui bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo el Señor. ¿Ok? Sí, sí estamos allí, ¿verdad? Bienvenida, Yoleidis. Aquí vamos, Yoldelis, tío. perdón. Yoldelis. Entonces, fíjense bien, en el nuevo pacto
hablando de lo que es el concepto de la maldición y la bendición, ya yo no tengo que esperar que las bendiciones me alcancen. Ya yo no tengo que hacer absolutamente nada como hijo de Dios, como hija de Dios, para ser bendecida. Ya yo soy bendecida en todo lugar, en los lugares celestiales en Cristo el Señor. Ahora, esto implica en mi vida ciertas cosas que vamos a aprender en esta noche. ¿Ok? Yo quiero que subraye conmigo una expresión que escribí acá en el estudio, donde textualmente expreso que la mayor herencia que tengo es la vida de Cristo. La mayor herencia que tengo es la vida de Cristo. Y para poder entender la bendición en Cristo, lo primero que debo saber es entender, o que debo entender es qué es la maldición. Y aquí sí quiero entrar bien, digamos, puntual y objetivamente con el tema de lo que es la maldición. Ok, bienvenida Vigneris al grupo. Bien, entonces, desde el contexto histórico, folclórico, desde el contexto coloquial, la palabra que tenemos que definir para poder de alguna manera entender el tema de la palabra maldición, que es una palabra que a primera vista suena como rudo. Cuando alguien habla de maldición, pareciera que esa expresión, esa simple palabra, chocara contra nuestro espíritu, ¿ok? Porque no estamos acostumbrados a ver la palabra maldición gramaticalmente dentro de un contexto natural. Maldición folclóricamente y culturalmente siempre la hemos visto como una palabra mágica, como una palabra, digamos, vamos a llamarla esotérica, mística, una palabra extrasensorial, ¿ok? Pero la palabra maldición para Dios es una palabra normal, al igual que la palabra bendición. Entonces, cuando nosotros definimos la palabra maldición desde la concepción del pensamiento de Dios, cuando yo defino maldición, no desde la cultura, no desde el ambiente folclórico, no desde el ambiente coloquial, sino desde el pensamiento de Dios, me doy cuenta que maldición es la no bendición. Maldición es la carencia de bendición. Y estoy hablando no desde la óptica del Antiguo Testamento, estoy hablando desde la óptica del Nuevo Pacto, porque nadie, absolutamente nadie, puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Y los hijos son bendecidos, las hijas son bendecidas. No hay palabra, por más, digamos, adorno extrasensorial o por más concepto místico que contenga, que pueda maldecir a un hijo de Dios. Nadie ni nada, absolutamente nada ni nadie puede maldecir a un hijo de Dios. Entonces, desde el contexto folclórico o desde el contexto, digamos, desde el pensamiento de Dios, maldición es la no bendición. Es decir, la ausencia de bendición produce lo que no está bien. Eso es. Y no es que somos maldecidos de esa connotación mística o extrasensorial, de que no, a veces las cosas no salen mal en la vida porque tenemos una mala administración, tenemos un caos de vida, tenemos un desorden en la finanza, y eso se puede traducir como maldición también. Digamos, delastrándonos del concepto místico y esotérico, todo aquello que mal administramos, que malversamos, aquellos que despilfarramos, todo eso que hacemos desde el concepto del caos se convierte en lo malo y se convierte en literalmente maldición. Entonces, rompiendo algunos paradigmas y algunos estigmas religiosos y legalistas, vamos a preguntarnos para ir trayendo claridad y trayendo luz al tema de lo que es la maldición y lo que es la bendición desde la óptica del nuevo pacto. ¿Cuál es la fuente de la maldición? Algunos religiosos dirán, la fuente de la maldición es el diablo, son los demonios, son los ambientes de oscuridad, es la brujería, la hechicería, y no está mal desde un pensamiento cultural, desde un pensamiento idiosincrático, no sé cómo es la palabra, pudiéramos expresarla, pero ¿cuál es la fuente de toda maldición? La fuente de toda maldición y la fuente de toda bendición es una sola, y Dios es la fuente tanto de la bendición como de la maldición. Atención acá, por favor,
no se vayan a asustar, porque no estoy tratando de meterles miedo ni nada por el estilo, pero según mi Biblia, la que yo leo, Dios es la fuente tanto de la maldición como Dios es la fuente de la bendición. Y el texto quizás escritural, el texto base que me indica a mí, hay muchos textos y pudiéramos pasar quizás toda la noche hablando de textos escriturales que afirman que la fuente de la bendición y la fuente de la maldición es Dios, de lo bueno y lo malo es Dios. Dios es el que determina eso. En Génesis capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, mire cómo dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios está declarando por su boca que Abraham y la descendencia de él no es que van a ser bendición, no es que probablemente van a alcanzar la bendición, él será bendición. Abraham en su naturaleza, Abraham en su sustancia, Abraham en su identidad era bendición. Ahora, el versículo 3 es bien interesante y es clave para lo que estamos tratando de enseñar. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Atención, acá lo voy a volver a repetir nuevamente para que podamos entender que la fuente de toda bendición y la fuente de toda maldición es Dios. Voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, es interesante porque aquí tenemos un choque, digamos, cultural. Aquí tenemos que romper algunos estigmas, algunas nomenclaturas, algunos paradigmas, entendiendo siempre la expresión de que paradigma es una estructura de pensamiento que se postula rígida, que se postula inflexible y que no se quiere sujetar a los cambios por las tradiciones y las culturas. De tal manera que el concepto de maldición, y aquí quiero que pongan atención porque es bien importante lo que voy a explicar. El concepto de maldición fuera de Dios solo está en el pensamiento de personas con estructura de ignorancia. Voy a repetirlo para que usted lo pueda digerir de manera tranquila y de manera efectiva. El concepto de maldición fuera del pensamiento de Dios solo está en el pensamiento de personas con estructura de ignorancia. Es decir, si usted cree, voy a llevarlo a un ejemplo práctico, si usted cree que el brujo de la esquina de su casa le echó una brujería y usted está mal porque alguien le echó una brujería, usted simplemente le está afectando el pensamiento de brujería. Eso es en su estructura de pensamiento, en sus códigos de pensamiento, porque mantiene códigos o mantiene estructura de ignorancia, porque nadie puede maldecir a un hijo de Dios. Entonces, pensar o quizás tener una estructura de pensamiento desde el misticismo, desde el esoterismo, desde la brujería, la hechicería, la pobreza, la miseria, etcétera, etcétera, pueden alguien maldecir no solo si es un pensamiento de personas en el mundo, o sea, es decir, las maldiciones, lo que el mundo llama maldiciones, solo son vinculables a la gente que no tiene a Cristo, a la gente que no está sellada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Pero usted que un día dijo, Señor, entra a mi vida, toma el control de mi vida, hazme el hombre o la mujer que tú quieres que yo sea, usted experimentó el nuevo nacimiento, usted recibió el sello del Espíritu Santo de Dios, fue bautizado por la presencia del Espíritu Santo de Dios, usted contiene la gloria de Dios. Yo le quiero dar una buena noticia. Usted ahora contiene una nueva naturaleza, usted contiene una nueva identidad en Dios, y no hay brujería, no hay esoterismo, no hay hechicería, no hay demonio, no hay diablo, no hay malas vibras, no hay conjuro, no hay pacto satánico, no existe absolutamente nada en el mundo ni en los ambientes espirituales que puedan maldecir a un hijo y a una hija de Dios, porque usted contiene el Espíritu Santo de Dios. Nadie, absolutamente nadie, puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Ahora, ¿por qué? Y pregunto esto para confrontar nuestras propias estructuras, porque muchas veces un creyente en Dios
un creyente en la fe en Cristo, un hijo de Dios y una hija de Dios, se siente que está viviendo maldecidamente. No sé si la palabra está correcta, maldecidamente. Mira, y vos, esa palabra no la había escuchado. Mira vos, Maldecidamente. no, chamo. Ese diccionario está prendido. Bueno, pero ciertamente, sí o no, podemos sentirnos maldecidos. Tío, Puede ser pero en los ambientes económicos, financieros, en los ambientes del matrimonio, en el contexto de la familia, de las relaciones con los hijos, en la salud emocional, en los ambientes depresivos. Sentimos como que no tenemos la bendición de Dios. ¿Ok? Y yo le quiero decir que solamente es un asunto de estructura de ignorancia. ¿Ok? Porque ya Cristo se llevó toda maldición hace 2000 años en la cruz del Calvario. Él tomó el acta de los decretos que nos era contraria, la clavó en la cruz y exhibió públicamente a los principados, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y esa victoria ahora a mí me pertenece. Entonces, lo que yo pueda sentir como maldición es un asunto de gestión. En pocas palabras, el asunto de bendición y el asunto de maldición desde la óptica del nuevo pacto es un asunto de la gestión de mi vida. Cómo yo estoy gestionando mi vida, cómo yo estoy administrando mi vida. No es que soy maldito o soy o que me sienta en bendición. Todo va a ser determinado cómo yo estoy gestionando mi vida espiritual, cómo yo estoy gestionando mi ser integral, cómo yo estoy gestionando los esquemas o los sistemas emocionales que contengo como ser integral, cómo estoy gestionando mi voluntad, cómo estoy gestionando mi familia, mi matrimonio, cómo estoy gestionando todos los aspectos integrales de mi vida. Entonces, el asunto de yo sentirme bendecido o el asunto de yo sentirme maldecido tiene que ver con un asunto de gestión, tiene que ver con un asunto gubernamental, espiritualmente hablando, o tiene que ver con un asunto de administración, literalmente. Me explico. Me explico con esto. Voy a leerlo textualmente en mis anotaciones. Vivir o experimentar lo bueno o lo malo siempre será determinado por mi capacidad de entendimiento o por mi capacidad de ignorancia en la experiencia de mi vida cristiana. Lo voy a leer textualmente. Vivir y experimentar lo bueno o lo malo, que es igual a bendición y maldición, será determinado por mi capacidad de entendimiento o por mi capacidad de ignorancia en mi experiencia de vida cristiana. Es un asunto de gestionar, es un asunto de administración literalmente. Bienvenidos los pastores Aldo y Gabriela al grupo de hoy. Bien. aguanta. Todos estamos allí, estamos entendiendo todo, ¿verdad? ¿Estamos claros con esto? A qué te refieres, tío, en la parte cuando dice que también la maldición o la bendición se trata de un asunto gubernamental? Es un asunto de gobierno, es un asunto de autogobierno. ¿Cómo nos estamos autogobernando integralmente en nuestras vidas? ¿Ok? Porque si yo, por ejemplo, si soy una persona que siempre estoy con escasez económica, siempre estoy endeudado, siempre estoy alcanzado, buscando un real para completar un bolívar, y mantengo eso como un estilo de vida, yo debo hacer un stop a mi vida, debo pararme, hacer una retrospección a mi vida, un autoexamen y examinar en qué área, en qué parte de mi finanza hay áreas que necesitan poner orden. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Entonces, tiene que ver con un asunto de autogobierno. ¿Cómo me estoy autogobernando? ¿Cómo me estoy gestionando? ¿Cómo me estoy administrando? Y no estoy hablando solamente de finanzas. Estamos hablando en todos los aspectos integrales como seres humanos que somos o seres integrales que somos. En toda área debemos calificar, reconocer áreas que no están bien en nuestras vidas. Entonces me estoy sintiendo maldecido, aunque no soy maldecido, porque ya Cristo se llevó la maldición en la cruz, pero a causa de mis estructuras de ignorancia, yo me siento que soy maldecido, me siento que todo lo que emprendo no funciona, que soy un fracaso. Y es una mentira de Satanás escondida en el razonamiento humano para retrasar y alejarnos del propósito divino
con que Dios nos ha sellado para este tiempo. De tal manera que desde la óptica del pensamiento de Dios, y estamos hablando en el marco del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, debemos entender que desde el principio ya Dios estaba aludiendo a la gracia. Desde el Génesis Dios estaba aludiendo, estaba salpicándonos con principios y valores de la gracia. Uno de las premisas que debemos impregnar nuestro espíritu es que todo lo que Dios ha hecho es bueno. Dios todo lo ha hecho bueno y para nuestro disfrute. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. De hecho, cuando nosotros vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo lo bueno desciende del Padre, todo lo bueno. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que todo era bueno en gran manera. Subraya en su pensamiento esta expresión del libro de Génesis. Y vio que había hecho era bueno. Y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dios todo lo ha hecho bueno. Es decir, inclusive cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrase, Dios lo que hizo primero fue bendecir al hombre, y los bendijo Dios, porque la bendición precede a la asignación que Dios nos ha entregado para este tiempo y para todos los tiempos. Entonces, en estos dos hermosos pasajes bíblicos, Santiago capítulo 1, versículo 17, y Génesis capítulo 1, 31, en estos dos hermosos pasajes, y que por supuesto son súper maravillosos, expresan claramente que todo lo bueno proviene de Dios. Y no entenderlo, aquí está el asunto. Ya te doy la palabra a Michelle. Todo lo bueno proviene de Dios. Atención acá, que es bien importante. Todo lo bueno proviene de Dios. Y no entenderlo indefectiblemente trae lo malo. Lo voy a repetir, por favor, para que usted lo asimile. En los dos pasajes que hemos leído, expresan claramente que todo lo que Dios ha hecho es bueno y todo lo que proviene de Dios es bueno. Ahora, no entender lo bueno de Dios indefectiblemente produce lo malo. Llámelo maldición, llámelo defectuoso, llámelo desgracia, llámelo fracaso, póngale el nombre que usted quiera ponerle, no hay ningún problema psicológico, pero no entender lo que Dios ha hecho produce indefectiblemente siempre lo malo. Michelle, por favor. Bueno, Michelle ya me levantó la mano. respondió, la verdad. Sí, sí, pero ya me respondió. Bueno, pero tu Porque comentario es importante porque podemos edificar sobre tu no, comentario. más que todo por la gestión de administración de nosotros. O sea, ya Dios colocó en mí bendición y yo con mi administración lo vuelvo bendición o maldición. Exactamente. O sea, ya O lo yo hago soy sentir. bendecida, ya Dios colocó cosas en mí y por mi administración y lo que yo hago viene de mí si se vuelve maldición o bendición. Claro que sí, lo hace sentir en tu vida, porque aquí estamos trabajando desde la óptica subjetiva, porque en la óptica objetiva, donde ya Dios murió en la cruz y nos salvó de la condenación eterna, ya yo no tengo problema, ya yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales, pero estamos hablando en mi experiencia subjetiva de la vida cristiana diaria, la vida cotidiana. Yo me puedo sentir bendecida o me puedo sentir maldecida dependiendo cuál ha sido mi administración en aquello que Dios me ha entregado. ¿Ok? ¿Está correcto tu comentario? Ok. O sea, que no, a nadie le podemos echar la culpa de las cosas, sino a nosotros mismos. Mire, yo quiero romper un paradigma religioso y créame que viví muchos años amarrado a eso, y si ofendo a alguien acá en el grupo, le pido perdón, porque no me caracteriza
digamos, violentar las creencias de nadie, porque los que estamos reunidos en este grupo, todos somos producto de una formación de años, ¿sí o no? ¿Ok? Pero fíjense bien, yo por muchos años creí en lo que es el concepto de las maldiciones generacionales. Por muchos años yo creí eso. Cuando yo entendí el nuevo hombre que está en mí, la nueva creación que está en mí, la nueva naturaleza no tiene incidencia en absoluto con la línea genealógica de mis antepasados. Yo entendí que en Cristo soy literalmente libre. O sea, yo no puedo heredar en el nuevo hombre, no puedo heredar la enfermedad de mis abuelos o la enfermedad de mis padres. En el nuevo hombre, en la nueva creación en Cristo. Yo en la nueva creación, Satanás no puede tocarme. En la nueva creación no hay nada que pueda dañarme porque en Cristo estoy completo. Eso es en la variable objetiva de la vida cristiana, en la experiencia de la eternidad. Soy intocable en eso. Pero mientras estoy en el cuerpo, mientras estoy viviendo, mientras me estoy desarrollando socialmente, me estoy interrelacionando con gente, estoy viviendo la vida, subjetivamente hablando, yo tengo que enfrentar realidades en mi vida, que a veces hay cosas que no me salen bien. A veces no me siento tan bendecida o tan bendecido, porque hay cosas que golpean mi vida, hay cosas que quebrantan mi corazón. A veces me siento con los huesos secos por un proceso de dolor o quebranto que estoy experimentando. Ahora, aquí va a validar una verdad. ¿Qué verdad me está gobernando? ¿Ok? Esto es importante. Si yo entiendo que ya yo soy bendecido, yo puedo aprender a caminar por encima de las adversidades y por encima de toda situación que esté viviendo como proceso, aunque sea doloroso. Ahora, estoy diciendo esto de las maldiciones generacionales, para mí no vinculan, pero entienda esto, sí puede vincular lo que se puede llamar las cosas malas o las maldiciones conductuales que yo he aprendido de forma cultural, de forma tradicional, basado en la educación de mi familia. No sé si me estoy explicando. Una cosa son las maldiciones generacionales y otra cosa son las maldiciones o las cosas que no están bien porque son aprendidas conductualmente. Es decir, mi padre era un hombre que maltrataba a mi mamá y yo aprendí conductualmente a maltratar a mi esposa por esa línea conductual invisible que a veces no es tangible, pero que está presente en la vida de muchos de nosotros. Y yo tengo que aprender a reconocer esas áreas de mi vida que no están bien, que llámese que son malditas, que no están bien, que son de fracaso, que son factores mínimos, que son factores pesimistas, factores negativos, aprender a reconocerla, a identificarla y a comenzar a hacer un correcto abordaje de las áreas que están impidiendo mi comunión con Dios. No sé si estamos allí, por favor, estoy hablando como Cantinflas o estoy explicándome bien. Digo, ¿cuál es tu definición de una maldición generacional según lo que creías antes? La maldición generacional se ha manejado durante muchos años y muchas décadas desde el punto de vista como una herencia que tenemos que asumir aún siendo hijos de Dios o hijas de Dios. Es decir, como que una transmisión mágica, una transmisión extrasensorial que obtenemos y que define y califica mi vida. Y no es correcto a la luz de las escrituras, no es correcto porque si nosotros hemos aprendido por la palabra de Dios que Cristo se hizo maldición por causa de nosotros y que Él llevó toda maldición en la cruz. Él se llevó toda vergüenza, todo rechazo, todo dolor, toda enfermedad. Eso es una verdad eterna en mi vida. Entonces yo debo entender que por encima de mi realidad natural, por encima de mi condición natural, aunque sienta los síntomas, yo debo entender que la nueva creación en Cristo está libre de toda enfermedad. Estamos libres de todo rechazo, estamos libres de todo sentimiento de vergüenza, estamos libres de todo sentimiento de falta de perdón y llámese cualquier detracción del alma. De tal manera que lo que vive ofendido en nosotros es el antiguo yo. Lo que vive ofendido en mí es el antiguo hombre, la antigua naturaleza, que vive naturalmente ofendida porque es su naturaleza. Pero el nuevo hombre no incide en la ofensa, no incide en la falta de perdón. De tal manera que yo
debo tomar una decisión en la experiencia de mi vida cristiana sobre qué realidad yo me estoy gestionando, sobre la realidad de la eternidad en Cristo, de mi posición en Cristo, o sobre la realidad de mi vida subjetiva en mi experiencia de vida cristiana. Que debemos preguntarnos a diario qué realidad me gobierna, porque qué realidad me gobierna va a depender qué gestión voy a hacer yo para que mi vida sea una vida de bendición o sencillamente una vida de maldición. Ya en el antiguo pacto, y es un pasaje bíblico que yo lo tengo como una máxima en mi corazón, cuando Dios llamó a Moisés en el desierto y le dijo Dios a Moisés, Moisés, reúneme a la gente en la asamblea en el desierto, y allí, estando Moisés con el pueblo, Dios se aparece con su gloria y Dios le dice a Moisés, Moisés, he puesto delante de ti el bien y el mal. Moisés, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Moisés, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, escoge la vida para que vivas tú, vivan tus hijos y vivan los hijos de tus hijos hasta la 1000 generación. Ese principio en el antiguo pacto encapsulado ahora se hace verdad en Cristo. Por eso que en Cristo yo no estoy esperando una bendición. En el nuevo pacto, yo no es que estoy esperando algo que me bendiga, es que ya yo soy bendición, es que ya yo contengo dentro una bendición, y es una bendición que no es un concepto teológico, no es un concepto dogmático, religioso, legalista. La bendición que está en mí es una persona y se llama Cristo. Por eso en Cristo es suficiente. En Cristo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo somos más que vencedores. Es decir, en Él estoy completo. Él es mi bendición. No es un concepto académico, no es un concepto teológico, es una persona que está dentro de mí y se llama Cristo. ¿Ok? Ya yo no tengo que ir a un lugar para ser bendecido. Ya yo no tengo que obtener un bien material para decir soy una persona bendecida. Ya yo soy bendecido, independientemente de lo que materialmente o económicamente pueda tener. Soy un hijo bendecido, soy una hija bendecida para la gloria del Señor. Una pregunta, tío. Ay, Bueno, no sé si esta es la parte 2 de la clase, pero me voy a adelantar. Cuando empezaste dijiste que Dios no maldice, sino que disciplina, basado en Hebreos 12. Justamente este fin de semana estábamos meditando en eso y encontrarle como la explicación de qué significa disciplina en ese contexto. Entonces, si Dios no nos maldice, sino que es por acto de nuestra propia administración, ¿qué sería entonces la disciplina de Dios o cómo se ve eso tangiblemente ahora, en el nuevo pacto? Bueno, y la segunda pregunta, bueno, no, perdón. Voy con otra pregunta, pero vamos a profundizar, dale, tío, sorry. ok. En primer lugar, Dios ha establecido leyes. Ya que se me apagó la computadora, un momentico. Deme un segundito, por favor. Le agradezco. ¿Qué pasa aquí? Y para, ¿cómo se llama? Expandiré mi pregunta. Es porque en Hebreos 12 viene primero de Hebreos 11, que está hablando de la fe y de los héroes de la fe, y luego como que ellos se mantuvieron firmes dentro de varias pruebas, por decir así, o sea, mantuvieron la fe en medio de esas circunstancias. Y de ahí, de ese contexto, salta lo de la disciplina. Entonces, no sé si las pruebas son la disciplina, ¿no? Es la parte que no me queda Claro, clara. porque hay una diferencia entre ser maldecido y ser disciplinado. De hecho, cuando tú lees el contexto de Hebreos capítulo 12, te vas a encontrar que Dios al bastardo no lo disciplina. Dios disciplina a los hijos, entendiendo que la disciplina es única y absolutamente para los hijos y las hijas de Dios. Ahora, la disciplina de Dios está implícita en los procesos de vida. Para Dios, digamos, Dios permite los procesos de vida en nuestra existencia para Dios introducirnos a ambientes de perfeccionamiento.
Cuando Dios nos está perfeccionando a través de una prueba, a través de un proceso de dolor, de quebranto, de aflicción, de circunstancias de adversidad, de una u otra manera Dios nos está disciplinando. Dios nos enseña en el proceso, de tal manera que los ambientes de perfeccionamiento son todos aquellos ambientes, valga la redundancia, que Dios usa para disciplinar nuestras vidas, porque disciplinar viene de la palabra discípulo. Dios está formando nuestro carácter, Dios está profundizando nuestro carácter, Dios está tratando con nuestro temperamento, Dios está tratando con nuestro orgullo, nuestra soberbia. Es decir, el contexto tiene que ver con procesos de vida donde no vienen para destruirnos ni para matarnos, sino que vienen para perfeccionarnos en diferentes áreas de nuestra existencia. ¿Ok? Y papá, y llevándolo, uy, perdón, Adelante, por llevándolo favor. a ese contexto, creo que le quité el puesto a Esteban. Llevándolo a ese contexto, si eso es disciplina, ¿qué es maldición? Creo que es la pregunta de María, como que, o sea, hoy en día, ¿a qué se le puede decir maldición de Dios? Bueno, estamos hablando de maldición en nosotros los hijos de Dios. Maldición es subjetivo, porque en el nuevo pacto no hay maldición para los hijos. La maldición que se conoce en el Antiguo Testamento y que se conoce folclóricamente en el mundo religioso extrabíblico, es una maldición, digamos, coloquial, que está cimentada en creencia, que está cimentada en creencias extrasensoriales, en brujería, en hechicería, ese tipo de conceptos, cosas que son místicos, que rayan en lo místico. Pero para nosotros no somos, no vivimos, no fluimos en la maldición. Es imposible que un hijo de Dios y una hija de Dios pueda fluir y desarrollarse en conceptos de maldición, porque ya la maldición no es parte de nuestras vidas. Ahora, de yo no fluir en maldición a yo sentirme maldito, es un trecho. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Aunque ya Dios abolió la maldición en la cruz del Calvario, mis procesos de vida, por carencia de entendimiento, por carencia de luz, por carencia de revelación, yo me puedo sentir maldecido. Pero el hecho de que yo me sienta maldecido no significa literalmente que es una verdad absoluta. No hay maldición que pueda tocarme. ¿Ok? No sé si con esta respuesta contesto y doy claridad un poco a las cosas. De tal manera que nosotros vivimos en la bendición de Dios. Ahora, ya te doy la palabra, Vineri. Ahora, quiero remachar y acotar puntualmente. Un hijo de Dios que diga sentirse maldecido es por causa de estructura de ignorancia y no porque realmente en el fondo tiene una maldición. Entonces, ser bendecido o ser maldecido, o mejor dicho, sentirme bendecido, sentirme maldecido en la experiencia subjetiva de la vida cristiana, es un asunto de gestión en dos palabras importantes: entendimiento, ámbitos de entendimiento o estructura de ignorancia. Vigneri, por favor. Bueno, yo tenía, a ver si estoy entendiendo. O bueno, yo tenía como en mente siempre que la maldición, sí, a través de la ignorancia, es que yo sé que estamos hablando desde el punto desde que son de hijo de Dios, pero hay hijos de Dios que por ahí desde la ignorancia no sé, cometen algún pecado y la consecuencia es la maldición por el pecado que están cometiendo. Y eso conlleva un castigo, una destrucción, te aleja de Dios y te lleva como a un camino sin propósito, mientras que la disciplina viene desde el amor y la corrección de Dios para hacernos mejor, para formar nuestro carácter, para modificar nuestro temperamento, para llevarnos a sanar, a ser mejores personas, para ser mejores para su propósito. O sea, lo que yo creo que hasta ahora he entendido es que la maldición creo que es una consecuencia de nuestro propio pecado, aún, o sea, también obviamente desde la ignorancia, porque hay gente que no sabe,
y tiene un estado de conformidad porque no sabe y cree que está haciendo las cosas bien, pero creo yo que la maldición viene desde la consecuencia de nuestra mala administración en las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Y ahí es donde yo veo la diferencia, que la maldición es una consecuencia de, y la disciplina viene del amor de Dios para hacernos mejor y hacernos dar cuenta de abrirnos los ojos, ¿no? Correcto, correcto. Y hay un principio elemental en todo esto, un principio elemental que es que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Eso es un principio para la humanidad, para evangélicos o no evangélicos. Ahora, Dios trabaja en disciplina desde la óptica del amor, pero muchas veces la disciplina de Dios desde la óptica del amor no es tan amorosa para nosotros. Es desde la óptica del amor de Dios. Es como la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero es buena, agradable y perfecta para Dios. Pero seamos sinceros, a veces sentimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta desde nuestra óptica humana. Cuando Dios quiere enseñarnos, cuando Dios quiere perfeccionarnos, cuando Dios quiere tratar con nosotros, a veces la voluntad de Dios es contraria a lo que yo siento y me causa fricciones en la vida. Pero el hecho de que yo sienta fricciones o que yo sienta quebranto o que yo sienta dolor no significa de que Dios no esté trabajando desde la óptica del amor, como decía Vigneri. ¿Ok? Claro. Lo cierto de todo esto, Vigneri, es que el Hijo de Dios y el hombre de Dios, la mujer de Dios, deberían vivir siempre fluyendo desde la bendición y no desde la maldición. Porque la maldición no es parte de nuestra herencia. Nuestra herencia es la vida de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A hacer una buena gestión, a hacer un buen abordaje de mi vida cristiana, a contener una buena administración. Es decir, eso va a garantizar lo que decía el Deuteronomio capítulo 28, si yo cumplo los estatutos de Dios, los mandamientos de Dios y los preceptos de Dios, todas estas bendiciones me alcanzarán en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto ya ni siquiera me van a alcanzar, sino que yo vivo en la bendición de Dios. Y la garantía y el salvoconducto de que yo voy a vivir siempre sintiendo la bendición de Dios como parte esencial de mi vida, como una verdad en mi espíritu, es cuando yo intenciono profundizar en ambientes de entendimiento, en ambientes de luz, en ambientes de claridad. Eso va a garantizar de que yo sea un creyente realmente que pueda vivir en victoria y pueda vivir en concepto de conquista literalmente y no simplemente como una etiqueta evangélica a exhibir públicamente para tenerla como mecanismo de defensa, para tratar de mostrar la carencia de algo que no contengo realmente. Entonces, ciertamente es así. Y pudiéramos llevarnos Gálatas capítulo 6, versículo, no recuerdo el versículo, donde dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. De tal manera que es un principio fundamental y elemental para nuestras vidas, como de forma reflexiva. Mire, hay un pasaje en Primera de Corintios, tomando como base el comentario de valor que ha hecho Vigneri, en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4, Primera de Corintios dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Está hablando el apóstol Pablo de los hebreos que estaban en el desierto, estaban caminando sin rumbo. Y dice, y todos ellos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos, o sea, muchos de ellos, no se agradó al Señor, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora, yo aquí quiero hacer un cloxo espiritual bien interesante. En primer lugar, piensen esto. La roca espiritual era Cristo en el desierto. La roca espiritual era Cristo en el desierto. No entender la roca traía como consecuencia que muchos de ellos quedaron postrados en el desierto. Vigneri. La roca era Cristo. La roca lo seguía. Muchos de ellos, muy pocos vieron a Cristo en la roca, no entendieron a Cristo, no discernieron la vida de Cristo en el desierto. Y muchos de ellos, que era un gran porcentaje, no entendieron la roca y no entender la roca
trajo como consecuencia que quedaron postrados en el desierto. Hagamos una contextualización de este pasaje bíblico que está enmarcado en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos de nosotros, hijos de Dios e hijas de Dios, por contener estructura de ignorancia, no están postrados en el desierto? Por no entender a Cristo. De tal manera que el salvoconducto que yo tengo en mi vida cristiana para vivir una vida abundante, como Cristo establece su palabra, una vida en victoria, una vida en bonanza, una vida de prosperidad integral, está en el simple hecho de yo todos los días estar entendiendo a Cristo. Entender a Cristo me trae como bendición nunca hallarme postrado en el desierto. ¿Ok? Esto es un tema reflexivo, simple y llanamente reflexivo, porque nos pudiéramos preguntar desde qué plataforma estamos mirando al Señor. Los hebreos, los judíos, nunca miraron a Dios desde la óptica de la palabra que Dios había hablado. Los llevaré a una tierra que fluye leche y miel, los llevaré a una tierra de bendición, una tierra prometida. Ellos siempre se vieron a sí mismos desde la óptica de la esclavitud, desde la óptica de la mente desértica, y nunca vieron a Dios, aunque vieron milagros, experimentaron milagros creativos, milagros sobrenaturales, nunca vieron a Cristo, siempre se vieron desde la óptica de un pensamiento de cautividad y de un pensamiento de esclavitud. De tal manera que la pregunta reflexiva que nos hacemos nosotros, ¿desde qué plataforma estoy mirando a Cristo? ¿Desde las estructuras de ignorancia o desde los ámbitos de luz? Entonces, esto nos lleva a volver al pensamiento bíblico. Voy a leerlo textualmente, lo que escribí en mis anotaciones. Dice, cuando Dios piensa en la bendición de los hijos, cuando Dios piensa en la bendición de los hijos, Dios solamente ve a una persona, ve a Cristo. Es decir, en el nuevo pacto, voy a romper, no, me perdona si vuelvo a ofender gente, pero nosotros muchas veces voy a romper algunos paradigmas y no estoy descalificando el uso de ciertas expresiones folclóricas y culturales que usamos como cristianos, pero a veces decimos, me compré un carro, tengo la bendición de tener un carro, o la bendición de una casa, o la bendición de una cuenta bancaria abultada, y llamamos bendición a ciertas cosas materiales, y no estoy descalificando ni estoy subestimando que usted la llame bendición o no. Lo que estoy diciendo es que desde el pensamiento de Dios, la única bendición que Dios ve en usted es la vida que usted porta dentro. Cuando Dios ve a los hijos bendecidos, ve a hijos y a hijas que contienen la vida de Cristo dentro de ellos, porque en Cristo está todo lo que nosotros necesitamos para la experiencia de la vida cristiana aquí en la tierra. De tal manera que cuando Dios piensa en la bendición de los hijos, Dios solamente ve a Cristo. La única bendición para los hijos en el nuevo pacto, en la gracia, se llama Cristo. Y en Cristo están todas las demás cosas que necesitamos, todas, en absoluto. En Cristo está todo lo que usted, voy a decir algo, una premisa que yo aprendí y la he repetido en varias oportunidades. Deje de estar buscando afuera lo que ya Dios en Cristo introdujo dentro de usted. La única bendición que usted y yo necesitamos no es algo que tenemos que esperar desde afuera, no es algo material, no es algo económico. Esas son cosas importantes y se llaman añadidura. Pero la única bendición que en el nuevo pacto de la gracia, después de la cruz, usted y yo necesitamos es contener la vida de Cristo. En la vida de Cristo está todas las demás cosas que usted y yo necesitamos para vivir en esta vida, sirviendo, adorando, llamando a nuestro Señor Jesucristo para la gloria del Padre. Entonces piensen esto. Y esto nos lleva a un pensamiento reflexivo. La ausencia de la medida de Cristo, atención acá, y es muy importante, la ausencia de la medida de Cristo en los hijos aumenta las posibilidades que lo que estoy haciendo no salga bien. Voy a repetirlo porque es como la recapitulación de todo lo que hemos hablado en el día de hoy. La ausencia de la medida de Cristo en los hijos y las hijas de Dios
aumenta la posibilidad de que lo que estoy emprendiendo no salga bien. De tal manera que si eso es verdad, entonces yo tengo un compromiso y tengo un desafío en mi vida. Y el compromiso y el desafío de mi vida es que yo, Ernesto Rodríguez, cada día debo profundizar mi conocimiento en Cristo, porque en la medida que yo más profundizo mi conocimiento en Cristo, garantizo ser prosperado integralmente en todo aquello que estoy emprendiendo. Y no estoy hablando de una pseudo prosperidad económica como predican algunos predicadores, valga la redundancia. No estoy hablando de falsa prosperidad, estoy hablando de prosperidad integral, realización en el espíritu. Estoy hablando de obtener todo aquello que necesito para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Entonces, la ausencia de la medida de Cristo en mí aumenta la posibilidad de que aquello que estoy haciendo no salga bien, y eso puede calificarse como maldición también. Así que vamos a recapitular en este último tiempo pensando en esto, ¿ok? Maldición es la ausencia del entendimiento de la bendición de Dios. Maldición es la ausencia del entendimiento de la bendición de Dios. Israel moría, Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Allí no está hablando de conocimiento académico, allí no está hablando de conocimiento teológico, allí está, podemos hacer una paráfrasis del texto y pudiéramos leerlo de la siguiente manera: mi pueblo perece porque nunca me conoció. Mi pueblo está muriendo porque nunca tuvo una relación íntima conmigo. Mi pueblo está muriendo porque nunca tuvo una relación personal conmigo. Entonces, la ignorancia trae maldición. Las estructuras de ignorancia traen maldición. Y por definición, un hijo de Dios puede vivir una vida inferior a la vida que debería vivir por falta de entendimiento de la bendición que ya posee. Por falta de entendimiento de la bendición que ya posee. ¿Ok? Entonces, nada, yo creo que ya el tiempo corrió bastante, pudiéramos seguir desarrollando el tema, pero Israel en el antiguo pacto se postula como un ejemplo. Una pregunta. Primera de Corintios 10:6 dice, mas estas cosas de Israel en el desierto sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codicieran. Ya te doy la palabra, María, déjame leer estos 3 tics. Israel es un ejemplo que ninguna generación quiere imitar. Todo lo que Israel vivió solo fue sombra de lo que había de venir. No fue la verdad, solo vivió un ejemplo. Nosotros no estamos viviendo un ejemplo. Nosotros no estamos viviendo una sombra de lo que ha de venir. Nosotros vivimos lo verdadero, y lo verdadero es Cristo en nosotros, y es el salvoconducto de vivir una vida integralmente prosperada en el diseño de Dios para la gloria del Señor. María. Ok, tengo una pregunta que saca un poquito el contexto, pero quiero saber si aplica. Que no sea muy difícil, por favor. En un contexto más esotérico, que las personas, o sea, como siendo cristiano, uno sabe, bueno, yo estoy en Cristo, nada me voy a maldecir, lo que venga es disciplina de Dios, no, nada de los principados, los potestades, nada tiene eh, como autoridad sobre mí, pero siempre he escuchado este término de abrir puertas y de que las personas dicen, bueno, es que le abriste la puerta, no sé qué, o no sé si eso en algún punto puede ser de manera esotérica y no solamente intelectual. Por ejemplo, aquí se celebra mucho el Halloween, ¿no? Y hay cristianos aquí que celebran Halloween en el sentido de que, bueno, pero es que es por diversión, no sé qué. Entonces otros dicen, bueno, no, pero si tú haces eso, a lo mejor viene una maldición, una cosa, le estás dando una puerta al enemigo, no sé. Entonces, ¿dónde entra esa parte de si las tinieblas realmente están tomando como esa parte en tu vida, en tu casa, aún conociendo de Cristo, a lo mejor en ignorancia, todavía ellos pueden obrar, y si es así, como que ver reflejado alguna maldición, algo así, no sé. Ok. En primer lugar, hay un principio
que dice de la siguiente manera: el único derecho legal que Satanás tiene sobre tu vida es el que tú mismo le das. ¿Ok? Número uno. Es decir, el apóstol Pablo dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Y toda maquinación satánica siempre estará cimentada o precedida por una falta de perdón, por una desobediencia, por un pecado, por un adulterio, por una lascivia, por un pensamiento sexual distorsionado. Es decir, siempre una maquinación satánica estará precedida por una detracción de mi vida. El diablo no va a entrar a tu vida porque quiera entrar. Él solamente va a entrar cuando tú le abres puerta. Ese concepto de abrir puerta literalmente es válido, completamente. Y allí podemos cimentar el pensamiento que el único derecho legal que yo le doy al diablo tiene que ver con mi propio pecado, con mi propia desobediencia. ¿Ok? Entonces, por supuesto, no es que el diablo me va a maldecir, es que simplemente el diablo va a tomar como semillero mi pecado para operar, para distorsionar y desdibujar mi propósito en Dios. ¿Ok? Pero él no puede actuar de manera arbitraria, no puede tomar una decisión con alguien que se esté purificando, que viva en santidad, que esté viviendo una vida agradable, que esté profundizando el carácter. Él no vincula con ese tipo de creyente. El Satanás solamente vincula con un creyente que está dándole derecho legal por causa del pecado o detracciones del alma, como falta de perdón, sentimientos de rechazo, lujuria, pornografía, pensamiento distorsionado, una cantidad de aspectos importantes. Pero ciertamente, sí, es verdad, María, un creyente le puede dar derecho legal al enemigo para que actúe sobre su vida y sobre su familia. No sé si alguno de los pastores quieren opinar algo respecto a este tema que creo que es importante. Oye, yo no soy pastor todavía, pero sí quiero opinar algo. Pronto, pronto. Sí, lo que te quería compartir es que ese tema desde que la primera vez que lo estudié, bueno, no, de la primera vez que leí en la Biblia que hubo alguien, Balán, que quiso maldecir el pueblo de Dios y Dios y de su boca no pudo salir maldición, sino fue bendición para ellos, lo hizo 3 veces, si no mal no recuerdo. Eso me rompió el coco, una expresión una expresión que se utilizaba mucho por allí, porque ¿qué pasa? Dios termina diciendo, es que lo que yo he bendecido, no, nadie lo puede maldecir. ¿Ves? Y Jesús, lo que dice, lo que nos dice el pastor Ernesto sobre la bendición de Dios, de Jesús, tenerlo, es de que todas las maldiciones esas las llevan a la cruz y de ahí ya nada puede venir, ninguna maldición, ni por más brujo ni diablo que sea, ni por más velas que monte, ni por más tabaco que fume. Sí, eso lo entendí desde esa vez y lo entendí en un momento de la iglesia, donde la iglesia rechazaba o rompía con maldiciones generacionales. Estaba en esa etapa la iglesia. Y entonces fue como que un rompecoco ese versículo. Sí, no es fácil, Jorman, no es fácil porque son conocimientos que hemos recibido por años. Sí. Y romper un elefante blanco a estas alturas del juego es meterse en problemas. Pero fíjese bien, Sí. si las maldiciones generacionales vinculan con el creyente, entonces se hace nulo el sacrificio único, eterno y perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. No tiene sentido. ¿Ok? Ahora, ¿qué debo hacer yo? Santificarme todos los días. Yo debo vivir en santidad. Yo debo profundizar mi carácter en Cristo todos los días. Yo debo purificarme todos los días. Debo vivir una vida agradable todos los días, porque el único derecho legal que yo le puedo dar al enemigo en mi vida son mis propias detracciones del alma que batallan dentro de mis miembros y que me llevan arrastrado a hacer lo que no está bien. ¿Ok? Y eso me puede llevar a un sentimiento de sentirme maldecido cuando en realidad eternamente y posicionalmente no lo soy. ¿Ok? Sí, no, y también quería compartir que lo último es que, y tampoco era una locura tan loca así, digamos, algo tan, porque los mismos judíos cuando se le acercan allá a Jesús que le dice, ¿quién pecó sus padres? Es decir, creían que llevaba arrastrando algo de sus padres. Él dice, no, pues ni él ni sus padres, sino solamente para que la gloria de Dios sea manifestada. Claro, porque Dios tenía un propósito en todo eso. Pero es decir, que eso lo traemos desde hace tiempo, pues, y la iglesia pues está en esa etapa
No, perdón, esa iglesia en ese momento, la iglesia donde estaba en esa etapa, con el tiempo lo fuimos entendiendo, hace años. Y no, pero sí me rompió el coco ese versículo cuando lo leí la primera vez, que decía que lo que Dios ha bendecido no lo puede maldecir nadie, y de su boca no pudo salir ninguna maldición. Así. Correcto. Bueno, no sé si alguien más quiere dar su opinión de valor para estar orando al Señor por este tema. Aquí, Yoldelis. hola. Bueno, hay que ver que mi esposo y yo estamos conectados, estamos distanciados, pero conectados en el espíritu, porque justamente iba a hablar de Balaam. Pero iba a agregar algo para complementar la clase, y es que en un tiempo nosotros mentoreamos a un joven que llegó a la iglesia, que él había nacido en la santería y en la palería, consagrado por su familia y todo, y trabajaba en eso. Y resulta que una vez nosotros, en una de esas mentorías, conversando con él, yo le pregunté acerca de la culebrilla que le había caído a mi hermano. Yo no creía mucho en eso. Mi hermano, nosotros siendo cristianos, hija de pastores, mi hermano nació en el evangelio, pero él se apartó. Y él dijo, ¿cómo que a tu hermano le cayó eso si eso a los cristianos no les puede tocar nada de eso? Y yo así como que, ¿qué? Bueno, lo que pasa es que mi hermano estaba apartado, bueno, todavía sigue apartado. El tema es que ellos dicen que tienen en la palería y en la santería, no pueden tocar a un cristiano porque sobre ellos cae maldición. Incluso no pueden tocar ni los huesos de los cristianos porque ellos profanan templos, profanan tumbas, y cuando ellos van a profanar esas tumbas, a agarrar esos huesos, lógicamente no pueden tocar a alguien o a un hueso de un cristiano porque es maldición sobre ellos. Imagínense el poder que tenemos nosotros por el sacrificio de Jesús en la cruz, que ni siquiera nuestros huesos pueden ser tocados después de la muerte. Qué bueno, Yoldelis. No, qué buen comentario y buen testimonio. Realmente me contenta eso. Y esa verdad que tú acabas de expresar, esa verdad para todos los que estamos conectados en el Zoom, nos debe llevar a tomar una decisión y a vivir una vida santificada para Dios, una vida agradable para Dios, aborrecer el pecado, entregarnos como ofrenda de olor fragante delante de nuestro Dios siempre, por esa posición eternal, esa posición intocable que tenemos en Cristo por los méritos de Él en la cruz del Calvario. Eso es totalmente maravilloso. Gracias por ese testimonio poderosísimo. Bueno, nada, no sé quién más quiere participar. Pastor, hermanos, ¿cómo estamos? Buenas noches, un abrazo, bendiciones Pastora. por acá. Pastora Gabriela se había levantado la mano por allí. Me encantó la frase que destacaba, donde dice que la ausencia de la medida de Cristo en nosotros o en los hijos de Dios va a traer, conduce a que las cosas salgan mal, o nos trae la probabilidad de que las cosas salgan mal. Y bueno, cuando las cosas salen mal, decimos que viene siendo... Hay interferencia, ¿oíste? Ajá. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Como que se fue la luz. No, acá estoy. ¿Aló? ¿Sí? Ok, ¿puedes repetir la última parte, por favor? Ok, esta frase de la ausencia de la medida de Cristo en los hijos de Dios aumenta la probabilidad de que las cosas salgan mal, pues. Entonces, basándonos allí, es lo que nos lleva a la comunión y a la intimidad con el Padre, y es lo que nos va a permitir mantenernos en bendición. Escuchaba lo que comentaba por allí María, y claro, es cierto, nosotros desde la posición que tenemos somos nosotros mismos los que le damos le abrimos la puerta al enemigo de que pueda actuar si nosotros nos movemos de la posición que tenemos en Cristo. Así como usted resaltaba de que sí, de que nosotros somos los que le dejamos al enemigo la puerta abierta.
Entonces, Así ¿en es. dónde debemos estar? En la comunión, en la intimidad. Yo anotaba por allí, quería, en el momento que estaba desarrollando la clase, me llamaba mucho la atención en Hebreos 12:29, que dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, y lo dice 2 veces en Deuteronomio. Si nosotros hablamos, pastor, de que ya estamos en la gracia, ya estamos en bendición, ¿a qué entonces estaría haciendo referencia en el 28, en el versículo anterior? Dice que es que tengamos gratitud de acuerdo al reino inconmovible que hemos recibido. Y mediante esa Ok. gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Es lo que hacemos nosotros los cristianos, quienes hemos recibido a Cristo. Estamos bajo bendición y nosotros actuamos en obediencia, ¿sí? El temor a Correcto. Dios no es un temor de que me van a dar un palazo, de que me van a dar un castigo. El temor a Dios, nosotros lo resumimos a obediencia, a reverencia. Así es, correcto. Qué bueno, qué bueno. Y entonces, en el nuevo pacto, ese fuego consumidor, ¿a qué se refiere, pastor? Bueno, no tengo una respuesta exactamente ahorita para esa expresión, ¿ok? Sin embargo, el libro de Hebreo está escrito literalmente en un contexto totalmente judaico, de la cultura judaica, y está cimentado en todas sus interpretaciones sobre la ley de Moisés. De hecho, todos los análisis comparativos y todos los analogías o metáforas que usa el escritor tiene que ver con todo lo que es la ley de Moisés. Ellos conocían muy bien lo que era fuego consumidor y todo eso. Quizás el apóstol está haciendo una alegoría con respecto a no cuidar la salvación, va a traer consecuencias nefastas a la vida de todo creyente. Es lo que se me viene a la mente ahorita poder expresar, pues. ¿Ok? Sí, también veía por allí porque en el nuevo pacto se habla desde la gracia. Sí, me llamaba la atención porque es la única parte donde había visto que destacaran esa frase Sí, desde lo que se aprende en el antiguo pacto. sí, él lo está usando como una figura, un símil de lo que cómo actuaba Dios en su naturaleza en el antiguo pacto, ¿ok? Y no necesariamente aplicado a la gracia. Es Exactamente. como un análisis comparativo, básicamente. Bueno, Así que, quiero leer dos cositas y orar al Señor. Si más nadie quiere tener una opinión concreta, la conclusión son tres cositas que escribí, que dice, la primera dice de la siguiente manera: no soy bendito por algo que obtengo o me pasa. No soy bendito por algo que obtengo o me pasa, soy bendito sino por la vida que contengo dentro de mí, la cual es Cristo. ¿Ok? Y eso rompe paradigma de que a veces tenemos que pensar y reflexionar en cuanto a qué es bendición y qué no es bendición. Lo segundo es, lo que llamamos bendiciones son solo expresiones de la vida que ya contenemos, es decir, un carro nuevo, una casa nueva, una cuenta bancaria, un buen proyecto, una buena familia. Todos esos elementos son expresiones de la vida que ya contengo. ¿Ok? Y número tres, para orar y terminar, cuando camino entendiendo la bendición como una persona, cuando camino entendiendo la bendición como una persona, en esa medida seremos libres de estructura de ignorancia y sus consecuencias negativas. Es decir, seré libre de todo lo malo, porque todo dentro de Cristo es vida, todo fuera de Cristo es muerte. ¿Qué les parece? Excelente, excelente. Les amamos. Yo Palabra tengo, final. antes de terminar, tío, un reto para los que están en este grupo, para animar a los que no se conectan. Me gustaría que después de cada clase pusiéramos en el grupo un pensamiento, la frase que más les gustó, el aprendizaje que se llevan, obviamente resumido. Yo ahorita tengo en el grupo que nadie puede escribir, pero lo voy a quitar. Los voy a dejar de escribir para que pongan allí Buenísimo, todo y buenísimo. de ahí se animen los que no se están conectando. Así que por favor les dejo esa tarea.
Y eso, María, me animaría a mí a seguir dando de lo que tengo, de lo poquito que tengo, para entendiendo que, caramba, lo que estamos dando está dando fruto. Entonces, conocer sus opiniones, sus impresiones y sus comentarios de valor, para mí sería un regalo de parte de Dios. María, por favor, culmina. Ok, vamos a orar entonces. Señor, gracias por este día, por esta enseñanza, Señor, que permitiste que mi tío Ernesto pudiera impartirnos, Señor. Gracias porque tú sabes a qué área de nuestras vidas, Señor, esto va dirigido, Señor, a qué área de gestión, Señor, necesitamos trabajar, qué área tenemos que entregarte a ti, Señor, para que puedas bendecirnos con Cristo, Señor, en esas áreas que no hemos dado cabida, Señor, que todavía tenemos guardadas, Padre. Ayúdanos, Señor, a que estas áreas sean reveladas a nuestra mente, a nuestro entendimiento, para empezar a trabajarlas de la mano contigo, Señor, y que pueda seguir bendiciendo a mi tío con más palabras de sabiduría y revelación que entrega en este grupo, y que cada uno pueda dar ese fruto al 100 por 1, Padre. Bendecimos el resto del día y la semana, y todo esto lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, María, Michelle, Vineri, Jorman, Aldo, Gabriela, los pastores, Yarelis, Poli, la esposa también, Esteban, todos con cariño y amor, les abrazo. Muchas bendiciones. Bye, bye. Perfecto. Nos Ya vemos. lo voy a desbloquear del Yordelis, grupo. nos Así vemos. que ¡Hey, escriban. Paul! Chayoli. Bye.